en su portal. El kirchnerismo, dice, insiste en designar a Doñate y fuerza un conflicto de poderes con la Corte Suprema de Justicia. Ahí estamos viendo el facsímil de la convocatoria de Cristina Fernández de Kirchner para la sesión de mañana en el Senado de la Nación para insistir con el senador Martín Doñate para que sea básicamente el nuevo representante del Senado en el Consejo de la Magistratura, dejando afuera al senador nacional Luis Juez, pese a que la Corte Suprema de Justicia había fallado a favor del propio senador Juez. Muy buenas noches, Johnny. Fuerte, caliente, vos lo habías anticipado en tu programa. Sí, adelanto, Rubén Rabanal. Buenas noches, compañeros. Fuertísimo, se veía venir esto. Lo habíamos hablado la semana pasada. Cristina suele no acatar los fallos de la Corte. Acá tengo la resolución de Cristina. Acá lo interesante, lo importante es el artículo 1. Dice, la presidenta provisional del Senado decreta: desígnese para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación como miembros titulares a Pilati Vergara, a los senadores Recalde, Eduardo Vicchi y acá llegamos al nombre clave, Claudio Martín Doñate. ¿Qué significa esto? Que está desconociendo a Luis Juez. Bueno, la Corte, recordemos que le dijo en estas horas que era un ardid, esa fue la palabra que usó, es decir, un truco, una treta, una trampa, lo que había hecho Cristina al fracturar el bloque y permitir quedarse con un consejero más por la segunda minoría. Entonces lo que hace ella, la verdad es que no sorprende, pero a mí me impacta igualmente, me impacta muchísimo, porque nosotros lo habíamos visto en Santa Cruz, lo comentamos acá con el procurador Sosa, estaba el doctor Sabzai, que había sido su defensor, eso nunca fue acatado. Ahora, esto me impacta de manera muy fuerte. Es una muestra... A mí sí me sorprende, ¿eh? Ah, bueno. A mí sí me sorprende, perdónenme la ingenuidad, pero todavía no termino de acostumbrarme a vivir en un país donde un poder no termina respetando al otro. Y realmente los ataques del Poder Ejecutivo por encima del Poder Judicial, bueno, fueron muchos, recordemos las marchas. Ahora, esto que se da además en una situación, si quieren, con una carga simbólica adicional. En este momento, Cristina Kirchner es la presidenta en ejercicio de la Nación. Esto lo firma Ledesma, obviamente por orden de Cristina Kirchner. Y acá da la sensación de que vuelve con menos poder, mucho más edulcorada, pero la idea de vamos por todo. A mí sí me sorprende, En estos momentos es la presidenta y bueno, hoy hubo todo tipo de rumores, ¿no? Y especulaciones con lo que pasó con Alberto. Pero eso es otro tema. Lo que digo es verdad. No sorprendo, sí sorprende, cada uno se sorprenderá o no, pero es impactante. Es fuerte. Porque Cristina está desobedeciendo, no acatando un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Johnny, es una jugada que para mí muestra debilidad, Alfredo. Muestra debilidad, pero muestra que Cristina no tiene ningún tipo de problema en generar una suerte de movida golpista, de una especie de golpe contra la propia Corte Suprema de Justicia, que es lo que ayer reclamaba, según vos lo mostraste, Roberto Navarro, Eve de Bonafini. Sí, es una manera de tomar una decisión de enfrentar al máximo tribunal argentino, de generar un conflicto de poderes y, por supuesto, todos sabemos que el jueves Cristina pretende juntar, casi como una forma de seguir intimidando, 50.000 personas en el Estadio Único de La Plata, y luego de lo que ha pasado en la causa vialidad, ella está absolutamente, digamos, convencida que va a salir un fallo condenatorio. A lo mejor no son los 12 años de prisión que había pedido el fiscal Diego Luciani, pero que puede salir un fallo realmente muy duro y condenatorio. Por eso digo que es debilidad, o si querés, si no te gusta la palabra debilidad, bueno, muestra desesperación. Es desesperación, es un manotazo de ahogado, es darse cuenta que ya no puede controlar ni el Senado y mucho menos el Consejo de la Magistratura y tiene que inventar esta jugada rarísima de partir al medio los dos bloques del Senado, hacer de cuenta que hay un Boca y un Junior, un River y un Play, y de esa manera me quedo con los 3 asientos de la Magistratura y la Corte le dice que no. Claro, los últimos días, si querés, o semanas de Cristina en relación con la justicia. Recusó a la jueza Capuchetti que investiga el atentado en su contra, denegada la recusación. Todas las nulidades que presentó en la causa vialidad, denegadas por el fiscal Luciani, va antes de fin de año a conocerse el veredicto. El procurador Casal le pide a la Corte que revise sobreseimiento memorándum in dólar futuro. Y la Corte, atención, porque si hablamos de lo que puede pasar antes de fin de año, puede fallar en relación a la coparticipación, al punto que le quitaron a la ciudad de Buenos Aires como consecuencia del conflicto con Kicillof en la provincia. Entonces, mirá cómo viene, si lo querés poner en términos futbolísticos, ¿no? Perdiendo Cristina. Una goleada.
No, y además quiero recordar los términos en los que se manifestó la Corte, que habló de esa palabra ardid, que todos fuimos a buscar al diccionario y que básicamente, para decirlo en criollo, significa trampa, que la vicepresidenta de la Nación hizo trampa para birlarle, para robarle el cargo en el Consejo de la Magistratura a Luis Juez. Y vos sabés, Johnny, Débora, Pablo, que cuando esto era una amenaza nomás y no se había concretado, tuvimos la posibilidad de consultar al doctor Daniel Sapsay, que estaba aquí de casualidad ese día en el programa, sobre esto que podría llegar a ocurrir. Y además él tenía, no solamente en su condición de gran constitucionalista, sino que él fue el abogado defensor de Eduardo Sosa cuando en Santa Cruz no respetaron los fallos de la Corte. Lo tenemos en línea, ahora lo hemos consultado de urgencia, por supuesto, por la gravedad institucional que esto representa. Doctor Daniel Sapsay, muy buenas noches. Aquí estamos con Johnny Viale, con Pablo Fernández Blanco y por supuesto con Débora Plager. ¿Cómo le va? Bueno, muy buenas noches, Alfredo, y muy buenas noches también para los amigos, para Débora, para Pablo y para Johnny. Bueno, le pedimos una primera impresión sobre esto. No sé si ha seguido de cerca el tema, ha ocurrido hace instantes, por eso se lo aclaro a quienes están viendo. Cristina ha convocado para mañana una sesión especial del Senado para insistir en la designación de Claudio Martín Doñate, el senador, dejando afuera a Luis Juez pese a la decisión que la Corte había tomado en contrario. ¿Qué nos puede aportar, doctor Sapsay? La verdad que esta mujer es capaz de cualquier cosa, no tiene límite alguno, y frente a una situación de esta naturaleza, un desaire, una verdadera agravio al máximo tribunal de la República, que es repetido, la Corte Suprema tiene que hacer uso de remedios excepcionales, tiene que directamente dictar una orden por el cual se invista a juez en el cargo por el cual es el que corresponde, porque de lo contrario en la segunda minoría, si es dominada también y logra un representante más del oficialismo, se puede llegar a la situación de hegemonismo, es decir, a lo que la Corte Suprema había dicho en el fallo de diciembre, que si bien el artículo 114 de la Constitución que regula el Consejo de la Magistratura no define qué es equilibrio, de todos modos, equilibrio quiere decir que ningún estamento puede tener una hegemonía que le permita solo decidir las más importantes cuestiones o decisiones que tiene a su cargo el Consejo de la Magistratura, que es la elevación de la terna para asignación de un juez y la acusación ante la Comisión de Juicio Político para remover a un juez, es decir, decidir la entrada y la salida. Y acá lo que está haciendo nuevamente Cristina es insistir en volver al sistema precisamente que llevaba a ese hegemonismo y que llevó a la captura del Consejo de la Magistratura por el Ejecutivo, lo que significó también una captura en gran parte del Poder Judicial que hemos vivido. O sea, para vos, Daniel, lo que tiene que hacer la Corte es tomarle juramento directamente al Luis Juez. ¿Se puede? Directamente. ¿Se puede? Sí, exactamente. Exactamente. Es Ahora, lo que debe hacer y desalojarlo a estos otros, que ya toda esa cantidad de nombres, Doñate, básicamente. por ser usurpadores. Sí, Doñate y está la Ledesma también, sí, ¿no? Pilati Vergara y Recalde. Pero perdón, Pilati van a ir y se Vergara, van a bueno. sentar en sus lugares del Consejo de la Magistratura Claro. porque tienen el aval Claro, teórico. tienen que, Es un claro, despelote. tienen que ser desalojados. Y si no lo hacen, directamente la Corte Suprema tiene que interponer una querella penal por usurpación de cargos. Entendemos y que abuso de poder, es un etcétera, delirio. etcétera. Es todo ¿Qué delirio. nivel de perdón. conflictividad Tremendo. se ha generado... absurdo? Sin ninguna duda, pero la Corte no se puede amilanar. La Corte ha demostrado que no le tiene miedo a Cristina. Igual que Luciani, igual que varios que están decidiendo. Ya no están más con miedo a Cristina. Bueno, Y entonces no le pueden permitir que Cristina le siga tomando el pelo. El propio senador Luis Juez ha dicho que si ocurría esto iba a iniciar una querella penal contra Cristina Claro. por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, ¿no? Es que es lo que tiene que hacer, más abuso de poder, no me animo a decir. Lo que pasa, Daniel, Es lo es que tiene que que hacer. el kirchnerismo está llamando a marchar contra la Corte. El otro día hay un comunicador, no importa, que dijo que teníamos que ir todos a marchar contra la dictadura de Rosati
y hacer una marcha frente a la Corte Suprema. Estamos llevándolo a algo más violento, si se quiere. Perdón, Johnny, ya hicieron otras, y con Ramos Padilla, un juez de la Nación, juez de la capital, no importa, que fue el que de alguna manera estaba al frente. Claro. De esta manifestación, insultaron y demás. Y no pasó nada. No va a pasar nada. Al contrario, fue una burla, fue un grotesco. Ahora, doctor... Que hagan marchas. Sigan marchando nomás. Disculpe, doctor Sabzai, ¿hay antecedentes de un desafío tan grande a la Corte Suprema de Justicia por parte de una vicepresidenta de la Nación? ¿Usted recuerda algún antecedente histórico? No, ni remotamente, ni tampoco en el exterior conozco casos así. Realmente esto lo supera todo, porque el caso de Sosa era circunscripto a una provincia, y era un momento en el que el kirchnerismo estaba muy fuerte. Claro. Acá es un tema nacional y el kirchnerismo se está deshilachando. Bueno, eso es clave, porque lo decía Juez, el día que se produjo el fallo de la Corte favorable a Juez, que estuvo acá con Johnny, con nosotros también, él dijo, bueno, basta, no se dejen apretar, digamos, por los amagues de Cristina, porque ella va a decir que va a hacer juicio político a los miembros de la Corte, va a amenazar con todo tipo de tropelías, pero no tiene ni el número ni el poder político para poder hacerlo. No sé. De ninguna manera, y además la sociedad en un porcentaje altísimo, yo diría cerca del 80%, está respaldando a la Corte en esto, no tengo duda. Como ya lo hizo en otras situaciones. Pero yo voy a algo práctico, Daniel, perdóname que insista. Sí, no, peco de ser ultra práctico. ¿Qué pasa si se toma juramento a Doñate? O sea, ¿qué va a haber? ¿2 miembros del Consejo? ¿Va a estar Juez por un lado y Doñate por el otro en simultáneo? No, porque por eso yo agregaba que si que insistían en ser miembros del Consejo, tienen que ser desalojados por la fuerza. Pero estamos de acuerdo, Daniel, perdón, que esto es un escándalo institucional de dimensiones históricas. Pero Johnny, ¿qué más escándalo que esto? No, estoy de acuerdo con vos, pero digo, o sea, la Corte debería ordenar que entre la policía a impedir el juramento. Por eso estamos hablando de una actitud golpista. Tremendo. Obliga a recurrir a la fuerza pública. Lo que están haciendo ellos, al contrario, es una actitud para defender y proteger sus fallos, porque en otros países la Corte Suprema tiene una policía judicial. Claro. Eso le permite que se cumplan los fallos. En la Argentina eso no existe, lamentablemente. Doctor Sabzai, la Corte tiene que buscar el camino para sustituir eso que le falta, para que de una vez por todas no le incumplan los fallos, y no solo a ella, también a los demás tribunales. Claro. Le pido que se quede un segundito, por favor, le agradezco la amabilidad. No? Necesitábamos recurrir a usted para ordenar todo este pensamiento sobre esta actitud que ha sido, hace minutos se ha conocido. Nuestro invitado es el candidato a gobernador y diputado nacional Rogelio Frigerio. Me gustaría escuchar también, ha sido ministro del Interior del gobierno anterior, digamos, quiere ser gobernador de la provincia de Entre Ríos. Rogelio, muy buenas noches. Le pido una primera impresión de esto que estamos comentando, que ha sacudido, ha conmovido el ambiente político. Muy buenas noches. Antes que nada, me parece que es un escándalo muy, muy importante. Y no somos todos lo mismo, Alfredo. Nosotros cuando tuvimos que arrancar nuestro gobierno, el gobierno del expresidente Macri, arrancamos con un fallo de la Corte Suprema, que fue determinante para nuestro gobierno. La restitución a las provincias de 15 puntos de la coparticipación. Eso le permitió a las provincias que prácticamente pasar al equilibrio en sus cuentas públicas y generó un tremendo impacto en las cuentas públicas del Ejecutivo Nacional. En ningún momento se nos ocurrió como gobierno desoír el fallo de la Corte. Los fallos de la Corte son inapelables. Claro. Y ahora, fijémonos la reacción del kirchnerismo, ¿no? Que además va en contra del sentido común. Si la ley dice que el consejero en el Consejo de la Magistratura es de la minoría, tiene que ser de la minoría. No hay discusión respecto a eso. No es que vos podés partir las mayorías para tener un lugar que no te corresponde. Me parece que además de ser totalmente inconstitucional y un escándalo, desde el punto de vista de la República y de la división de poderes, atenta contra el sentido común, ¿no? Que es claramente lo que le falta a este gobierno. Ahora, perdón, y lo que subyace es que Cristina o el kirchnerismo no acata un fallo de la Corte. Digo, independientemente de esto que decís, que es el sentido común, que lo que dice Johnny River, bueno, no sé, lo pones en términos muy fáciles de entender. Ahora, Racing y Club. Claro, para vos. Pero digamos, más allá de esto, que como dice Frigerio es el sentido común, lo que subyace es Cristina no acata un fallo de la Corte.
Corte. Y eso tiene una gravedad institucional sin precedentes, para mí, ¿no? Es una provocación, un desafío realmente. ¿Y para vos, Rogelio, no es también un signo de desesperación, te pregunto, de Cristina? Bueno, sin duda, es un signo de debilidad. Además, ella ahora quiere hacer cómplices a los senadores, ¿no? Porque quiere hacer pasar esto por una sesión en el Senado. Va a requerir, además, de algún senador que no es del Frente de Todos, porque ellos no tienen hoy quórum. Está buscando cómplices en este desmadre que está generando. Está claro. Y evidencia a todas luces su creciente debilidad. Bueno, ahí estás planteando un tema que no lo habíamos registrado hasta ahora, Frigerio. Ella, claro, tiene un senador de su confianza que está enfermo, que no está participando, que es José Mayans. Sí. ¿Le darán los números a Cristina para hacer esto mañana o simplemente es por la galería, es para demostrar que fortaleza, que se la banca frente a su militancia? Digo, porque también sería un fracaso que no consiguieran el quórum mañana. Los tiene muy finitos, tiene que lograr la concurrencia de algún bloque que hoy no le pertenece, pero creo que esto también es una maniobra dilatoria, ¿no? Lo que gana con esto es tiempo, que creo que es lo que busca también. Sí, amenazante, ¿no? Porque, digamos, se quedaron con 35, después de la elección de medio término, como dice Alfredo, está enfermo Mayans. Bueno, ya sabemos que Beretilnec, hay varios que habitualmente ayudan al quórum, pero si no lo consigue, obviamente va a ser un signo de debilidad política muy fuerte, pero mientras tanto la amenaza funciona, ¿no? El papel que tiene Johnny y Alfredo en la mano, que es la convocatoria a la sesión para designar o ratificar la designación de Doñate. Totalmente. Lo tengo que despedir al amigo Johnny. Johnny, muchísimas gracias. Cómo no, buenas noches, hasta mañana. Chao, Alfredo, chao. Lo incorporamos, por cierto.